Buenas noches, jóvenes. Perdón, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase y vamos a avanzar. Con ustedes no avanzamos grupos, ¿no? Era feriados. No, pero... Gracias. Vamos a empezar. Muy bien. Muy bien, entonces... Doctora, Sí. nos faltaba terminar el anterior tema. ¿Qué tema? ¿Este? No, Enfermedad renal diabética, doctor. ¿Dónde hemos Estábamos quedado? en tratamiento, nos quedamos justo en la placa de manejo de la hiperfiltración. Ya. Un minutito. Un minutito voy a salir ya para retomar.
Doctora, ya está en el aula. Ya, gracias. Pero me salí, no sé qué pasó. Ya estoy, pero no las veo a ustedes, ¿eh? A ver. Ah, ¿qué es eso? ¿Y ahora? Sí vemos su Nada. pantalla. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. Bueno, no sé qué cositas he hecho. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Yo no domino como ustedes, señoritas y jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar con diabetes. Señalábamos acerca del tratamiento de esta entidad patológica que es muy frecuente. Entonces, para ello hay que hacer lo que habíamos indicado, es fundamentalmente el control de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada. Lo ideal es que esté en 4,5 a 5%, pero siempre mucho menos debajo de 7. La dieta hipoproteica de 0,6 a 0,8 gramos por kilo día. Los cambios de estilo de vida, en el cual incluyen tomar el líquido, obviamente con control adecuado, ¿no es cierto? Su control de la presión arterial, dejar el cigarrillo, su control del peso, la dieta baja en triglicéridos, si es necesario dar las estatinas. Eso incluye los cambios de estilo de vida. Hacer ejercicios, caminar. Los antiproteinúricos, ya tenemos los IECA y los ARA, ahí está el Lotrial, el lisinopril, el losartán, el candasartán, en fin, tenemos una variedad de IECAs y de ARAs. Luego tenemos, repitiendo, el control de las hiperlipidemias, que es muy importante. Ahora bien, la atorvastatina y las estatinas en general se pueden dar hasta el tercer estadio de la enfermedad renal crónica. La glinatriptina, han salido otros como la glinatriptina, que se puede usar en la enfermedad renal crónica terminal, la glinatriptina. La sitagliptina, usar a partir del estadio 4, o sea, 4 y 5. Tener cuidado con la insulina, porque sabemos que esta se acumula, se circula, ¿no es cierto? A su vez, hay resistencia a la insulina y aumenta su vida media. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las hipoglicemias. La dapaglifosina es un inhibidor selectivo del cotransportador sodio-glucosa SGLT2. Ahora bien, ¿en quiénes se debe prescribir los inhibidores de la SGLT2? En pacientes obesos, en prediabéticos, cuando existe tolerancia alterada a la glucosa,
sin ser todavía diabéticos. Ahí están los obesos, ¿verdad? Y los con sobrepeso, no solamente los obesos, sino también los con sobrepeso. El tratamiento del paciente diabético siempre debe ser individualizada y multidisciplinaria, porque un tratamiento es diferente de uno a otro paciente, porque cada paciente es diferente también de uno a otro. Y multidisciplinaria pues compromete diferentes órganos, por lo tanto debemos trabajar de la mano de otros especialistas. El manejo de la hiperfiltración con Yara ya sabemos que baja porque es importante dar este tipo de medicación, no solamente cuando el paciente esté con proteinuria, sino inmediatamente haya sido diagnosticado de diabetes. Ojo, les estoy diciendo de diabetes, no solamente cuando se trata de neuropatía diabética, los IECA y los ARA, porque es neuroprotector, porque es cardioprotector y cuando aparece la proteinuria, obviamente es antiproteinúrico. ¿Y cuál es su mecanismo de acción cuando hay proteinuria? Porque disminuye la resistencia de la arteriola eferente, produciendo vasodilatación de la misma. Por lo tanto, va a disminuir la presión intraglomerular y disminuir la hiperfiltración. Los inhibidores de la SGLT2 de los canales son muy importantes a este nivel porque aumentan la resistencia de la arteriola aferente, produciendo una vasoconstricción de la misma, con disminución de la filtración glomerular, por lo tanto hay hiperfiltración. La hepalinfosina disminuye la hiperfiltración por bloquear la SGLT2 y además de ser renoprotector con una dosis de 10 miligramos por día. También se puede echar mano de la acetazolamida en nuestro medio, porque todavía no tenemos varios de estos medicamentos, pero esperemos que muy pronto llegue. La acetazolamida, por ejemplo, es un diurético que sí tenemos, es proximal, es inhibidor de la anhidrasa carbónica. Esta disminuye la reabsorción de sodio y la hiperfiltración en estadios tempranos de la nefropatía diabética. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes mellitus? Las cardiovasculares son muy importantes, las más importantes porque el paciente en general, el paciente con enfermedad renal crónica, fallece de problemas cardiovasculares, más aún si es por nefropatía diabética, porque está metido todo esto. Vean, aquí hay una gran hipertrigliceridemia, está lleno de grasa prácticamente. Aquí hay retinopatía diabética, existen todas las lesiones papilares que se presentan, hay hipertensión arterial. Entonces están los problemas secundarios a esto, que son los infartos, ¿no es cierto? Que es muy importante, y en la evolución de la retinopatía es muy importante evitar la ceguera, porque por mucho tratamiento que se esté haciendo actualmente, el médico debe ser bastante diestro en haber hecho esto y haber hecho miles y miles de pacientes para realmente tener un resultado positivo. Generalmente los resultados con la coagulación que están realizando no son muy buenos, así que uno es el gasto y dos, el paciente se siente defraudado. Y no es precisamente porque se haga mal, sino porque requiere realmente de un adiestramiento, es muy importante. El pie diabético también, porque hemos dicho que es una microangiopatía, ¿no es cierto? Es una vasculopatía y una arteriopatía fundamentalmente. Las neuropatías, hemos indicado que cuando el paciente ya está en un tercer estadio, entrando al cuarto, sobre todo en el cuarto, y el quinto, existen todas las patías, ¿no es cierto? Nefropatía, retinopatía, vasculopatía, en fin. ¿Cuáles son las conclusiones? Siempre reiterar que un buen control metabólico de la diabetes puede impedir la aparición de la nefropatía clínica. Insistir en los cambios de estilo de vida, control riguroso de la hipertensión arterial, indicar IECA o ARA en forma profiláctica, y esto es cuando uno diagnostica diabetes. Bloqueadores de los SGLT2, la hepalinfosina
la acetazolamida, dar dieta hipoproteica, un tratamiento individualizado y multidisciplinario y la terapia de reemplazo renal cuando sea necesario y oportuno. Y esto es un tratamiento de hemodiálisis. Esto vamos a avanzar un poquito más profundo cuando veamos pacientes con que es el tema de IDE y enfermedad renal crónica. Pero es así como funciona la máquina de hemodiálisis. Es un monitor, ¿no es cierto?, donde el paciente va a ser conectado a partir de sus vasos de una fístula arteriovenosa, que es la unión de la arteria con la vena con la facilidad de determinar en la vena mayor presión y mayor fuerza, por lo tanto mayor desarrollo de calibre. Y una vez que están bastante desarrolladas, prácticamente como el dedo meñique está prácticamente aflorando debajo de la piel, ahí recién se debe proceder a abordar la fístula. Y esto generalmente es después del mes en los pacientes jóvenes y en los pacientes diabéticos generalmente después de 4 o 5 meses. Por eso es importante saber diagnosticar. Ya les he indicado que a partir de que empieza a subir la urea, la creatinina en el paciente diabético, que no ha sido complicado ni con sepsis ni con deshidratación, sino por la misma evolución de la enfermedad, ahí sí se debe hacer ya un tratamiento y una profilaxis más rigurosa, por un lado, y por otro lado no perder de vista al paciente, y por otro lado ya se puede planificar su ingreso a diálisis, porque hemos indicado que a partir de ese momento que empieza a subir los azoados, el paciente pierde 1 ml por mes, el diabético. Por lo tanto, se puede prácticamente, ¿no es cierto?, calcular de qué tiempo va a entrar el paciente a diálisis. ¿Y por qué? Porque es importante hacer la fístula por lo menos unos 5 o 6 meses antes que el paciente deba entrar a diálisis. Solo así va a desarrollar bien esa fístula, solo así van a evitar los catéteres subclavios, yugulares o femorales, porque estas traen muchas consecuencias a la postre. Producen estenosis de las mismas, infecciones que son muy frecuentes, y hasta que desarrolla la fístula, el paciente pasa un verdadero martirio, porque hay que sacar un catéter de un lado, poner al otro lado, poner a otro lado, en fin, a otra vena. Hay que prácticamente invadir toda la parte que el paciente pueda presentar para poder conectar a la máquina, porque se cierra el uno, se trombosa el uno, hay que abordar el otro. Entonces es muy importante tomar en cuenta aquello y tener consideración, jóvenes. No se olviden de esa palabra, hay que tener consideración por los pacientes, por lo tanto hay que saber hacer un diagnóstico adecuado y oportuno. Una vez que entonces la fístula está desarrollada, ¿no es cierto?, prácticamente se abordan los dos vasos, la venosa y la arterial. Son 2 tubuladuras que van, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, 2 tubuladuras, son las tubuladuras que se llaman, y estas se conectan y a través de la venosa y por medio de la bomba del monitor, ¿no es cierto?, prácticamente es extraída la sangre a través de esta máquina que tiene acá una bomba con una velocidad de 300 ml, que es lo ideal, de 300 a 500, pero lo ideal es 300. Entonces, aspira prácticamente, si me permiten el término, ¿no es cierto?, la sangre y la lleva al filtro. El filtro que está formado por miles de capilares que tienen, pero un calibre súper estrecho. Son miles de capilares que están prácticamente apelonados uno al lado de otro en este filtro. Entonces, por dentro de los capilares entra la sangre cuando llega por arriba. Entra la sangre y al paso de la sangre estas se dilatan un poquito. Simultáneamente que la sangre baja de arriba hacia abajo por dentro de los capilares, simultáneamente entra por la parte lateral y contraria agua tratada. ¿Qué quiere decir? Que el agua viene por una tubería de la planta de tratamiento de agua. Todo esto ya tenemos en el Hospital Santa Bárbara desde el 96 que está funcionando. Así que todo eso, toda el agua tratada viene a través de la tubuladura y de la tubería entra a la máquina y la máquina simultáneamente está aspirando sales
que tiene nuestro medio interno, porque imagínense si entraría agua pura, se diluye, el paciente se muere. Entonces tiene que aspirar las sales, ácida y básica. Eso aspira la máquina y dentro de la máquina se mezcla el agua tratada que viene por la tubería y las sales. Esa mezcla de agua entra por acá. ¿Están viendo por este tubito? Está subiendo por la parte contraria y lateral al ingreso de la sangre. Entonces se constituye en el baño de diálisis, porque va a bañar básicamente los capilares, por fuera de los capilares. Y en esas milésimas de segundo que tiene contacto la sangre con el agua a través de esas membranas semipermeables de los capilares, ¿no es cierto? Se saca todo lo tóxico que está en demasía en la sangre, la U de la creatinina, el potasio y muchos otros tóxicos que no son mensurables, no son cuantificables. Entonces, es así como la sangre dializada, ¿no es cierto?, sale por el extremo inferior y retorna al paciente a través de esta bureta. Si ustedes se fijan, sale del filtro, están viendo, viene acá, está haciendo esto por el tamaño de la tubulatura, ¿no? Y está entrando aquí, a esta bureta, se llama bureta, donde cae la sangre a presión. Entonces, cae la sangre a presión y está regresando al paciente, ¿ya? Y regresa al paciente, la sangre dializada. Entonces, ¿para qué sirve esta buretita? Para detectar las burbujas. Cuando las burbujas, por la presión de la caída de la sangre, se forman burbujas, cuando esas burbujas aumentan, entonces tiene un clampeador, un detector, se clampea automáticamente y se para la máquina y empiezan a sonar las alarmas. Entonces, cuando acude la enfermera y con una jeringuita, tiene aquí conectores. Tiene conectores como cuando colocamos sueros, ¿no es cierto? Queremos poner medicación, tiene otros conectores igualmente. Entonces, a través de uno de los conectores, aspira las burbujas y nuevamente empieza a funcionar la máquina. Porque si no, las embolias gaseosas serían terribles, ¿verdad? Y es así como funciona, ese es el mecanismo, principio activo de la hemodiálisis. En la hemodiálisis, obviamente, hay diferentes tipos de hemodiálisis que después lo vamos a hablar con más detalle en los otros temas de ira y de enfermedad renal crónica. Y con eso hemos terminado, jóvenes, este tema. Ahora vamos a entrar al tema de la nefropatía lúpica. Creo que nos da tiempito todavía, ¿verdad? Sí tenemos media hora. Entonces vamos a empezar con la nefropatía lúpica. A ver. Bueno, hemos terminado el tema de nefropatía, entonces vamos a entrar a la lúpica. Pero un minutito, a ver.
Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Pero, a ver un momentito. Bien. Perfecto. ¿Qué es la nefropatía lúpica? Todos ustedes saben que el lupus es una enfermedad multisistémica de origen autoinmune, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos una definición a la nefropatía lúpica, diremos que la nefropatía lúpica es autoinmune, de curso crónico e inflamatorio, que determina o que se presenta, perdón, por la pérdida de la tolerancia inmune a antígenos nucleares, que son propios y por consiguiente existe la formación de autoanticuerpos que se van a depositar en los tejidos y órganos, determinando en este caso un deterioro y enfermedad de los riñones. En cuanto a la epidemiología, podemos indicar que es prevalente en el sexo femenino con una relación de 9-1 con el masculino. Se presenta más en mujeres en edad fértil, entre los 14 y 40 años. Esto no quiere decir que no se va a presentar en niños, en adultos y en ancianos. También se puede presentar, por supuesto, siendo además la evolución mucho más tórpida, al igual que en los varones. En cuanto a la raza, podemos indicar que los afroamericanos y los latinoamericanos son los que más padecen esta enfermedad. También se presentan en los otros países, pero con menor porcentaje, asiáticos, europeos, etc. En la etiopatogenia indicaremos que la etiología es desconocida hasta la fecha. Sin embargo, hay certeza de que se presenta una respuesta autoinmune alterada, con pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Son genéticos, hormonales, ambientales y determinado también por fármacos, por algunos fármacos. Dentro de estos factores, en general, indicaremos que la asociación con genes del complejo mayor de histocompatibilidad HLA-A1, B8, DR2 y DR3 tiene mucha preponderancia. Factores hormonales ligados al cromosoma X y más frecuentemente si recibieron tratamiento con estrógenos conjugados y progesterona. Es por este factor tan importante, ¿no es cierto?, que está ligado al cromosoma X, que es femenino prácticamente, que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Y más aún en etapa fértil. Y más aún en los que han recibido tratamiento conjugado de estrógenos y progesterona. La radiación ultravioleta también tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque produce destrucción de queratinocitos con liberación de material nuclear que actuarían como autoantígenos. Algunos fármacos como la procainamida, la hidralazina y la quinidina que van a modificar el DNA induciendo una variante que se llama lupus-like. Algunas infecciones virales como por ejemplo el producido por el Epstein-Barr pueden precipitar la aparición de lupus por un estímulo de clones linfocitarios autorreactivos. ¿Qué podemos indicar de la autoinmunidad? Señalaremos que hay aumento de la activación y síntesis del interferón tipo 1, abreviado de esa manera, por estímulo de las células plasmáticas, por varios factores, como por ejemplo anticuerpos frente a ácidos nucleicos. El interferón tipo 1 tiene efecto sobre el sistema inmune innato y adquirido, precisamente con la pérdida de tolerancia inmunitaria que hemos venido señalando desde un principio. Esto es muy importante.
y puesta en marcha de mecanismos patogénicos autoinmunes que van a determinar la formación de inmunocomplejos, ya sea in situ, es decir, que el antígeno está en el riñón, el anticuerpo viene y se forma ahí el inmunocomplejo. Es in situ. O depositado desde la circulación sanguínea, que viene ya el inmunocomplejo circulando y se deposita a nivel renal. Estos inmunocomplejos contienen varios antígenos, el DNA, las histonas, también los restos de cuerpos celulares y componentes de la membrana basal glomerular. Las histonas, por ejemplo, tienen afinidad por la membrana basal glomerular y facilitan el depósito de inmunocomplejos, primero a nivel subendotelial, luego será mesangial y posteriormente subendotelial. Subepitelial, entonces subendotelial, mesangial y subepitelial, determinando la activación del complemento, generando de esta manera factores quimiotácticos, citoquinas, enzimas proteolíticas, factores procoagulantes, acúmulo de leucocitos y células mononucleares, que van a iniciar y van a mantener el proceso inflamatorio crónico. Ahora bien, con la aparición de la hipercelularidad glomerular, proteinuria y hematuria, y posterior evolución a la fibrosis, que determina la inflamación, ¿no es cierto? Determina a su vez la aparición de hipercelularidad glomerular con proteinuria y hematuria y posterior evolución hacia la fibrosis. Los antígenos determinan una actividad linfocitaria con una proliferación de células T, B y células plasmáticas, con una respuesta inmune policlonal. Los anticuerpos anti-DNA nativo de doble cadena son muy específicos. Esto es importante, los anticuerpos anti-DNA nativo de doble cadena son muy específicos de lupus, encontrándose en el 80% de los pacientes con afectación renal, pero también se encuentra en otro tipo de inmunopatologías, en muchísimas, vasculitis, Sjögren, Sjögren, entre otras, se encuentra en muchas, por eso no es específico, propio del lupus, no es. Son específicos del lupus sistémico en general, pero no del renal, ¿no es cierto? En realidad, aquí esto tendríamos que corregir un poquito. El anti-DNA nativo es muy específico, encontrándose en el 80% de los pacientes de afectación renal. Es cierto esto, corrijo, es cierto. Los anticuerpos anti-DNA nativos de doble cadena, tenido un lapsus, por favor, son muy específicos de lupus, encontrándose en el 80% de los pacientes de afectación renal. Sin embargo, también se encuentra en otro tipo de patologías, como hemos indicado en otro de inmunopatologías. Ahora bien, los anticuerpos anti-DNA reflejan la actividad de la enfermedad y pueden presentar antes de la clínica, o sea, pueden ser detectados. Si nosotros pedimos una inmunología en laboratorio, pueden estas aparecer antes de la clínica. Ahora bien, indicaremos que existe un aumento de la función de los linfocitos T activadores CD4 o facilitadores y existe una disminución de los linfocitos T supresores CD8, con activación autónoma de los linfocitos B productores de autoanticuerpos contra las células de los vasos sanguíneos y del tejido conectivo. Van a preceder
extremadamente de otros órganos afectados por el director. Y más aún, si sobre eso se diagnostica además nefropatía lúpica, el fallecimiento de los pacientes está mucho más próximo. Por lo tanto, todos los especialistas que manejan lupus tienen mucho temor a la nefropatía lúpica, porque se dice que en general esta se presenta casi como una complicación terminal del lupus sistémico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, y darle mucha importancia a los síntomas y signos de otros órganos. ¿Cuáles son estos síntomas? No se olviden que es un proceso crónico inflamatorio y va a cursar con muchos signos y síntomas que presentan otro tipo de patologías. Hay astenia, dinamia, anorexia, fiebre, edema de origen repentino e inexplicable que puede aparecer en los párpados, aparece a nivel de los miembros inferiores, malleolares, en los tobillos, puede subir y ascender aún más todavía y muchas veces convertirse en las arcas. También se presenta hipertensión arterial. Puede existir nicturia. ¿Por qué? Porque el paciente se va a levantar, si edema estamos hablando, se va a levantar para ir a hacer pis, ¿no es cierto?, por mayor reabsorción, sobre todo cuando el edema es bastante considerable. Hematuria, proteinuria, cilindruria, recordando además que cuando existe proteinuria, la diuresis va a ser espumosa. Y si nosotros preguntamos, ¿por qué reitero esto? Porque si preguntamos al paciente, ¿usted orina con espuma? Pues le va a decir, sí, es como cerveza. Ya está el diagnóstico de proteinuria, ¿no? Clasificación. Bueno, tenemos acá la clasificación de la nefritis lúpica en 6 clases. Los mismos que se hacen a través del diagnóstico histopatológico, con la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. La clase 1 se trata de la glomerulonefritis lúpica por cambios mínimos. La clase 2, la glomerulonefritis proliferativa mesangial. La clase 3, la glomerulonefritis lúpica focal. La clase 4, glomerulonefritis difusa. Muchas veces ya se puede presentar las asas de alambre, que es de muy mal pronóstico. La clase 5, glomerulonefritis lúpica membranosa. Y la clase 6, la glomerulonefritis lúpica esclerosante. Ahora vamos a ver acá igualmente la clasificación de la... en realidad la anterior clasificación es igual que esta, pero aquí está relacionada ya con la clínica. Tenemos la nefritis entonces de cambios mínimos, donde la creatinina sérica va a estar normal y la analítica urinaria no va a tener alteraciones y generalmente es un hallazgo casual. La clase 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial. La creatinina sérica puede ser normal, puede presentar microhematuria o proteinuria no nefrótica. Si aparece síndrome nefrótico, se debe descartar la podocitopatía. Bien, la clase 3, la nefritis lúpica focal, donde va a existir proteinuria, hematuria, en ocasiones síndrome nefrótico, hipertensión arterial y aumento de la creatinina sérica. La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos afectados y puede evolucionar hacia la clase 4. La clase 4 es la forma más frecuente biopsiada. ¿Por qué es la forma más frecuente biopsiada? Tiene un porqué. Porque las demás especialidades se acuerdan del nefrólogo cuando ya ven muchas lesiones. Cuando existe proteinuria, hematuria, creatinina alta, le hacen un clearance y el clearance está en descenso, entonces recién es cuando se acuerdan del nefrólogo, porque el paciente ya lo van a ver bastante comprometido. Además va a presentar ya con seguridad desarrollo de leve anemia, por lo menos ya va a tener leve anemia, ¿no es cierto?
si es que no está ya con un síndrome urémico descompensado por alguna otra razón. Puede ser por una sepsis, puede ser por sobrealimentación con una dieta hiperproteica, puede ser por varios factores. Entonces, ahí recién se acuerdan. Por eso se dice que la 4 es la más biopsiada, por ese motivo. Se presenta hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial. Entonces no queda otra, el nefrólogo, que indicar la biopsia, porque no hay otra alternativa. Sabemos que los diagnósticos son a través de biopsia. Eso es muy importante. Se asocia con un título elevado de anti-DNA e hipocomplementemia. Puede evolucionar hacia la insuficiencia renal, con seguridad, si es que no está ya en insuficiencia renal. No nos olvidemos que este tipo de relación que se hace de la anatomía patológica no va a variar en ningún país, pero sí la clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos pacientes en general son mejor manejados desde el punto de vista de tratamiento, ¿no es cierto? De tratamiento en general, es sistémico, entonces son otros especialistas que están manejando y están haciendo el tratamiento. El tratamiento es el mismo, varían los esquemas para cada especialidad, pero generalmente se utilizan las mismas medicaciones. Sus esquemas varían dependiendo de los órganos. Pero bueno, entonces ya diagnostican, ya hacen el diagnóstico de inmunología, ya hacen el diagnóstico de la hipocomplementemia, ya tienen varios otros parámetros inmunológicos que los vamos a analizar. Por lo tanto, desde todo punto de vista, este es el más biopsiado, porque en esta etapa sí llega recién al nefrólogo. Ahora bien, la clase 5, la nefritis lúpica membranosa. Saben ustedes que la membranosa se caracteriza ¿por qué? Por un síndrome nefrótico. Por lo tanto, con una función renal normal. Generalmente el síndrome nefrótico membranoso hemos dicho que es con función renal normal hasta etapas bastante avanzadas. Y esta también entra esa regla. Con hipertensión y microhematuria, en general escasa actividad inmunológica. La nefritis lúpica con esclerosis es un deterioro progresivo de la función renal, que está asociada con proteinuria y sedimento normal. Es decir, aquí es importante señalar que la clase, entre clase y clase, ¿no es cierto?, puede virar con el tratamiento, si es efectivo y si el paciente es respondedor sobre todo al tratamiento, puede bajar, por ejemplo, de la 4 a la 3 o de la 3 a la 2. Sin embargo, estas ya no van a virar, estas ya no, pero de estas sí se ve todavía cuando es efectivo, más que efectivo, cuando es respondedor el paciente. Ya van a ver ustedes la gran cantidad de medicación que se utiliza en estos pacientes. Y aquí tenemos, ustedes ya tienen cierto adiestramiento, ¿no es cierto?, visual, porque he tratado de mostrarles desde un principio las lesiones anatomopatológicas. Ya hemos visto síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, sobre todo en el nefrótico hemos analizado. Y es aquí como vamos a repetir de ver algunas lesiones, por ejemplo la mesangial, prácticamente todas, la mesangial con cambios mínimos, ¿no es cierto?, donde estructuralmente nosotros vemos al microscopio óptico, ¿no es cierto?, aparentemente un glomérulo totalmente normal. Sin embargo, la inmunofluorescencia nos va a indicar ya que existen estos depósitos de inmunocomplejos. Y que obviamente el anatomopatólogo adiestrado, como es, y diestro además, ¿no es cierto?, característicamente nos informa una maravilla. Nosotros dependemos mucho de anatomía patológica, jóvenes, para los diagnósticos finales y exactos. La clase 3, la nefritis lúpica proliferativa, es decir, que existe gran proliferación de celularidad, ¿no es cierto? Miren la diferencia de este a este. Aquí existe gran proliferación, no solamente a nivel mesangial, sino también ya en diferentes estructuras
del glomérulo. Muy bien. Luego tenemos la clase 3, que es la focal. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, focal. ¿Qué quiere decir focal? Cuando tenemos menos del 50% de glomérulos comprometidos. Y para hacer un diagnóstico adecuado, los anatomopatólogos indican que debe haber por lo menos 10 glomérulos en los tacos que se saca para que sea realmente un diagnóstico bastante certero. 10 glomérulos y por lo menos la visualidad, así a ellos les acredita dar un diagnóstico, porque también ellos tienen que tener bastante certeza, y la certeza la dan precisamente por eso. Si de 10, menos de 5 están comprometidos, entonces es una focal. Si están más del 50%, es una difusa, que es este caso. Luego tenemos, pero además si fuera segmentaria, ¿no es cierto? Si además de ser focal o difusa segmentaria, dentro de esos glomérulos solamente un segmento, además. Luego tenemos la membranosa. La membranosa, ya saben ustedes, donde la membrana es bastante comprometida, vean cómo se ve con la electrónica bastante ensanchada, bastante comprometida, con los depósitos de inmunocomplejos. Y aquí también ya se ve el compromiso a nivel de la membrana basal. Todos los vasos se ven bastante engrosados, ya casi no se ve el lumen. Y aquí prácticamente ya es una masa amorfa, es la esclerosada. ¿Cuáles son los factores autoinmunes que se encuentran en el lupus? ¿Sí? Ya es hora, doctora. Ya son las 6, doctora. Perdón. A ver. Sí. ¿Qué puntualitos? ¿Tienen clases? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Bueno, entonces, por favor, me hacen recuerdo, estamos quedando en los factores autoinmunes para la próxima clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta la próxima semana.